Qué bueno que nuestro Padre Celestial es nuestro pastor y que su palabra es luz a nuestros pies. Bienvenidos también ustedes ahí, hermanos, en el canal del ministerio, en el YouTube. Los bendecimos también en esta mañana. Y hoy continuamos con nuestra serie La manifestación de los hijos de Dios. Hoy vamos a estar enseñando la séptima parte. A parecer el próximo domingo terminamos con esta serie que iniciamos a fines de marzo de este año. Y que la luz de la palabra de Dios nos ha venido a permitir entender este tema de la manifestación de los hijos de Dios. En esta séptima parte vamos a ver un tema: somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. Esta enseñanza tiene que despertar a una persona, varón o mujer, a un creyente que camina y está perseverando para llegar a ser un hijo de Dios, y a un hijo de Dios que está perseverando por su salvación. Este tema de somos herederos de Dios tiene promesas, tiene bendiciones, pero la promesa y la bendición más relevante de un hijo de Dios, heredero de él, es la vida eterna. Abra usted su Biblia en el libro de los Romanos. Coja usted, hermano amado, ahí en el canal de ministerio. Ya los hermanos aquí en las casas están ya de principio del culto. Se les anima a tener su cuadernillo, su lapicera, para tomar notas, porque hoy vamos a ver qué es lo que tiene que recibir para poder llegar a ser un heredero de Dios, un hijo heredero de Dios. Vamos entonces al libro de los Romanos, capítulo 17, versículo 24. Esta es nuestra pasaje de fundamento que, escudriñando las Escrituras con ayuda del poder del Espíritu Santo, nos ha permitido enseñar muchos domingos hasta el día de hoy. Y dice: y si somos hijos, esta es una afirmación, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. El domingo pasado vimos qué tipo de aflicción es la que tiene un hijo de Dios. No es cualquier aflicción. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros, porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios, que, como el Espíritu nos ha permitido entender, será en un contexto de nuevos cielos y de nueva tierra. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto,
hasta hoy. Y no solo ellas, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. No solo son los dones, es algo más. Gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Aquí, hermano amado, va a ser muy importante también para usted, hermano amado, que nos ve ahí en el canal del ministerio, que ahí en el menú del canal Restauración del Evangelio 2024, pueda usted darse un tiempo si es que está usted por primera vez o con poca frecuencia ver los videos, pero le animo a que vea el primer video de esta serie, es decir, la parte 1, donde enseñamos quiénes caminan al momento de la manifestación de los hijos de Dios. Sí, hay un primer momento de la manifestación de los hijos de Dios. No es el momento principal bajo nuevos cielos y nueva tierra, sino que hay un primer momento que los caracteriza. Y eso está en Romanos 8, en el versículo 17, ante una afirmación que dice, y si somos hijos, ahí como que el apóstol Pablo está afirmando, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Somos hijos de Dios? Hermano amado, un hijo de Dios tiene un proceso de ser creación y de llegar a ser un hijo de Dios. Y la herencia de Dios es para hijos, no es para personas que aún son creación, sino aquellos que llegaron a ser hijo de Dios. Y como hemos dicho, es un proceso. El Evangelio de Juan nos da no un detalle, pero sí la manera como un hijo de Dios emprende el camino. Vamos a leer el capítulo 1 de Juan, el versículo 12 y 13. Este es muy importante que lo medite, que lo reflexione, que lo lea. Dice, pero a los que lo recibieron, o sea, a Jesús, el Mesías, a los que lo recibieron, además dice, a los que creen en su nombre. Ahí ya hemos enseñado en algunas oportunidades que ese recibir habla de una disposición de recibir a Jesús. Te recibo, dice, y principalmente en el corazón de nosotros. Pero también dice a los que creen en su nombre. Esa palabra creer en el hebreo tiene un significado de ser fiel, de fidelidad. En este caso, de ser fiel a Jesús el Mesías, a todo lo que él en su primer estadía aquí en esta tierra dijo todo lo que teníamos que hacer. Sus estatutos, ordenanzas, mandamientos, y ser fiel a él. Fidelidad, ¿qué habla? Una acción de obrar algo.
Entonces, cuando una persona, varón o mujer, recibe y cree, es decir, lo recibe en el corazón, ya hemos hablado qué hay en el corazón, ¿no? Me tomaría más tiempo, pero revise la primera parte de esta serie. Y una vez que lo recibe y cree en Jesús el Mesías, dice, tiene un derecho, solo un derecho, pero dice de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, hay un proceso. Dice, los que no son nacidos de sangre, o sea, no porque el padre o la madre es un hijo de Dios, los hijos que tienen ellos automáticamente son hijos de Dios. No, hermano. Ni tampoco por deseo de la carne. No porque se tiene un hijo, automáticamente es un hijo de Dios. Ni tampoco por voluntad del hombre, como hoy ocurre muchísimo, hermano amado, muchísimo dentro de las iglesias. Hacen llamado al altar cuando el altar no es el púlpito. Y le dicen, recibe al Señor. Y le dicen, ya eres un hijo de Dios. No es por voluntad del hombre, dice el evangelista Juan, sino de Dios. El apóstol Pablo nos permite entender cómo es el verdadero recibir a Jesús. Sí, porque para poder recibir a Jesús y para poder creer en Él, o sea, para disponer todo mi corazón a recibirlo allí y ser fiel a todos sus mandamientos, ordenanzas y estatutos que Él nos mandó cumplir y obedecer, tiene que suceder algo primero. Y lo que hemos pasado esa experiencia, podemos afirmar que así fue. El apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 8, un versículo tan leído, compartido, pero poco entendido. Que esto ya lo hemos visto, hermanos, anteriormente, en varios momentos. Dice, porque es por su gracia que hemos sido salvos, mediante la fe. Y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios. En la vida de un varón o en la vida de una mujer, Dios es el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia para extenderle su don, o sea, la salvación. Pero hay algo que tiene que ocurrir, algo, la fe. Mediante la fe viene el don de Dios. Es decir, tiene que ocurrir algo en nosotros. Alguien nos tiene que despertar esa fe, ese anhelo de salir de un lugar para ir a otro lugar. Y es ese momento en que las experiencias de un varón o de una mujer, que niño, joven, adolescente, maduro, adulto mayor, lo primero que se tiene que activar, sea por un mensaje, sea por una experiencia personal que Dios permite, como el caso de su servidor, se activa primero la fe. Y una vez que esa fe se activa, eres como un recipiente de fe. Y empiezas a ver cómo recibirlo. Y indudablemente pueda que sea a través de una invitación o tú ya lo recibiste.
y solamente buscas consolidar ese momento. O en algún momento de algún mensaje, sientes ese acto de fe de salir de un lugar de tinieblas a un lugar de luz, de verdad. Se activa en ese momento ese anhelo de cambio. Y es ahí donde ocurre lo que dice el evangelista Juan: recibirlo en el corazón. Entonces ya que Él tome toda la disposición en nuestro corazón. Y creer en su nombre, comenzar a ser fiel. Ese es el proceso de creación a llegar a ser un hijo de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo sé que soy un hijo de Dios? En el proceso. Recuerde cuando Jesús el Mesías fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió? Hubo una visión y se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo. El Espíritu Santo viene en el momento en que el don de salvación se activa en ti. Si pasamos el proceso, va a llegar un momento que el mismo Padre Celestial te dice: eres mi hijo. ¿Y sabes qué, amado hermano? Llegaste. No sé qué tiempo puede pasar. Eso está en cuán hayas sometido tu voluntad, tus pensamientos. Lo que más te emociona es la palabra de Dios. Lo que más te llena de alegría, lo que más te llena de júbilo, es cómo Dios te va en estos días permitiendo entender los tiempos para no confundirte y no de repente la festividad que está muy cercana. ¿Qué te alegra más? En este tiempo, hermano amado, sabemos que por entendimiento estamos en la última hora de los días postreros. Todo creyente y todo hijo de Dios inclusive, ¿qué es un creyente? Bueno, el que está en camino a llegar a ser un hijo de Dios. En este tiempo hay una exhortación muy relevante e importante que se tiene que levantar de ello, porque lamentablemente el contexto occidental ha hecho que muchos creyentes y aún muchos hijos de Dios crean algo que no es, porque se les enseña, porque salimos de la cobertura de un ministro judío y que recién está despertándose ahí en Jerusalén. La lluvia temprana ha comenzado ya a sensibilizar corazones de judíos. Hay pastores, hay congregaciones que de a poco se están levantando para resplandecer. Lo mismo también aquí en Occidente. Hermano, las 6 congregaciones del libro de Apocalipsis es un ejemplo de cómo un creyente o un hijo de Dios puede tener exhortaciones. Pero la exhortación
más importante que tuvieron las congregaciones del libro de Apocalipsis fue una que perdieron. Usted dirá, ¿cómo? Es que ellos se comunicaban en ese tiempo. Llegó una primera epístola a Éfeso y allí se les dijo algo, que habían perdido el más grande, el primer mandamiento del cual depende la ley y los profetas, en el espíritu, porque en el espíritu ellos entendían perfectamente cómo entender la ley y cómo entender a los profetas. La primera exhortación fue a Éfeso. Y no estaba ahí cualquier pastor. Era un hijo espiritual del apóstol Pablo, el apóstol Timoteo. Sin embargo, el apóstol Juan le escribió a esta congregación de Éfeso. Apocalipsis 2:4. ¿Qué les dijo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy, la iglesia tiene muchas maneras de interpretar qué es dejar el primer amor. Pero el básico, el principal, dicen que tienes que volver al día en que cuando recibiste a Jesús, empiezas pues, como es algo nuevo, a querer redescubrir más y te mueves más y haces todo lo que te dicen. Para ellos, ese es el primer amor. Y diversas otras cosas más, como para todos los gustos. Pero Timoteo entendía perfectamente. Él era el pastor de Éfeso. Él sabía como hebreo a qué se refería ese abandono, ese haber dejado ese primer amor. Entendió al apóstol Juan. Y él tenía claro que se refería a Deuteronomio 6, versículo 5, donde ahí estaba el primer gran mandamiento. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes, es decir, todo nuestro ser y todo lo que tenemos. Cualquiera una de estas cosas, si el corazón no está sometido, si el alma no tiene la moral, las emociones o la voluntad sometida a Dios o todos los bienes, si alguno de ellos no está sometido a Dios, entonces has dejado tu primer amor. Estamos viniendo a las Escrituras. Acá no estamos imaginando o creando. Es la misma Escritura. Es más, Jesús nuestro Mesías lo afirma en Mateo 22. Allí, queriéndolo probar, uno de los fariseos le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Y qué responde Jesús? Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué dice? Este es el más grande y el primer mandamiento. Es decir, tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Esa pregunta hay que respondérsela. ¿Sabes por qué? Cuando tenemos una respuesta correcta, estamos caminando a ser un hijo heredero de Dios. Explicarles del corazón, del alma, eso hemos hablado en varias veces, hermanos amados.
Hoy, 2024, hay un llamado a la iglesia de hoy, al creyente, hasta inclusive hasta un hijo de Dios, a que se tiene que levantar de las 7 exhortaciones que Jesús le hizo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Una vez que te levantas y sobre todo de la principal, porque la principal, que es el primer amor a Dios, de amar a Dios sobre todo, nos permite entender. Como lo dice Jesús, nuestro Mesías, Él lo dice. Ahí en Mateo 22:40, que este es un mandamiento del cual depende la ley y los profetas. Si uno no entiende qué es amar a Dios, ¿cómo vamos a poder entender la ley? ¿Y cómo vamos a poder entender a los profetas? La iglesia de hoy tiene un llamado a levantarse de las 7 exhortaciones. Eso lo vimos, las exhortaciones las vimos en el año 2022 cuando tocamos domingo a domingo cada congregación de estas 7 en qué cayeron. Y ahí no había sus líderes, todos los líderes o los pastores como llamamos hoy, todos eran hebreos, entendían la ley y los profetas en el poder del Espíritu. Sin embargo, algunos o muchos de las congregaciones que pastoreaban se debilitaron. Entonces, cuando alguien se levanta de estas 7 exhortaciones, porque hay que verlas, hay que hacer un check, ya me levanté de esta, la principal, la de Éfeso, el primer amor, continuar. Si usted hace eso y si aún no lo ha hecho, pues le animo a que lo haga. Y no sea una decisión humana. Ahí está lo importante. No es su decisión. Es fidelidad. Y fidelidad tiene que ver con obediencia. Por encima de todo, ¿quién es su primer amor? ¿Usted quiere agradar a S, a T, a M, a W, a Y? ¿Su decisión puede afectar a M, N, R, S? ¿Quién es su primer amor? Cuando nos hemos levantado de esas 7 exhortaciones, esto nos permite ser buenos y entendidos. Y ser parte, escúcheme bien, esta es una de las promesas y las bendiciones de las tantas que hemos ya visto. Ser parte de las ovejas remanente. Hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús, el Mesías. Si somos hijos, debemos llegar a ser parte de las ovejas remanentes. El libro de Ezequiel, lo hemos leído algunas veces, vamos a volver a leerlo. Ezequiel 34, versículos del 11 al 15. Le animo a que lo busque y después cuando esté usted a solas, Señor, necesito que me permitas entender más. Así dice el Señor de señores. He aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Hermano amado, no es el hombre buscando. No es el pastor ni el ministro buscando.
Es Dios mismo quien buscará. Como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad. Claro, acá hay otra promesa porque los va a librar de algo, que ya hemos hablado de qué. Del mismo modo yo cuidaré a mis ovejas y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas en día nublado y de densa oscuridad. Las sacaré de las naciones, las recogeré de las ciudades, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel. Muchos dirán, no, solamente para los israelitas. Si usted piensa así, hermano amado, espero que no piense así. Hay mucha enseñanza al respecto y que ahora daremos breve. Por los valles y por todo lugar habitado de la tierra, en lugares de buenos pastos, las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su redil. Allí se echarán en buen redil y apacentarán en suculentos pastos en los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y yo las haré reposar, declara el Señor de señores. Jeremías 23, versículos del 3 al 4. Pero yo mismo recogeré, aquí es más detallado, más directo, Jeremías dice, yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde habían sido dispersados y los traeré de vuelta a sus priscos, es decir, a sus montes. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten y ya no tendrán temor, ni serán dispersadas, ni se extraviarán, declara Yahweh. Nosotros sabemos que primero son los israelitas. Eso lo sabemos por el Evangelio, por las epístolas del apóstol Pablo. Dios no solo va a buscar a los israelitas creyentes mesiánicos, que son y serán un poquitito más adelante también sus ovejas remanentes. Lo que hoy ya hemos entendido es la Jerusalén espiritual, dentro del árbol de olivo. Recuerde que nosotros los gentiles creyentes, hijos de Dios, estamos injertados al árbol de olivo. Somos la rama silvestre. Y todos juntamente conforman lo que hoy se llama la Israel espiritual. Como hemos dicho, hermanos amados, estamos en la última hora de los días postreros. A veces los quehaceres, los afanes, no nos permite ubicarnos. Y yo quiero que hoy usted se ubique. Estamos en la última hora de los días postreros, donde un hijo de Dios debe levantarse de las 7 exhortaciones que le fueron dadas a las congregaciones del libro de Apocalipsis. Hemos dicho que el Evangelio de Mateo 24 nos habla que esta última hora de los tiempos, de los días postreros, serán como los días de Noé. La gente seguirá divirtiéndose, seguirá en sus quehaceres, preocupándose en otras cosas. ¿Y qué le vino a esa humanidad que en los tiempos de Noé? No le creyeron a Noé. Pero vino, como ya usted sabe, el diluvio. Estamos hoy en esos tiempos, en los tiempos de Noé. Como dijimos en una ocasión, hay 2 plagas actualmente en este mundo. La indiferencia y
el haber dejado a Dios en no sé qué lugar de su vida. La indiferencia en no saber el porqué de las ocurrencias en el mundo de hoy. Porque está en los tiempos de Noé. Su mente está en otro contexto. Pero en esta última hora de los días postreros, algunos de los hijos del pueblo de Dios serán librados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Alguien puede llegar a ser hijo, pero de ese pueblo, israelita o gentil creyente, dice que solo algunos de los hijos serán librados. Eso lo vimos en Daniel 12:1. Vamos a leer. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los tiempos de la antigüedad. Aquí está hablando de ese momento que está muy cercano, muy cercano. Está hablando del inicio de esos 7 años del nuevo orden mundial. Que indudablemente después de la mitad de años, aquí el profeta Daniel define como un tiempo de aflicción, cual nunca hubo ni habrá desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, dice, o sea, él está hablando hace cientos de años, pero hoy, en unos pocos años, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos hijos de Dios que no quisieron levantarse de las 7 exhortaciones a las congregaciones del libro de Apocalipsis. No quisieron. Bueno, pero ¿quiénes son estos algunos hijos del pueblo de Dios que serán librados? El mismo profeta Daniel lo dice. Daniel 12, versículo 3 y 4. 3 nomás, vamos a leer el versículo 3. Los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita eternidad. Hermanos amados, las ovejas remanentes o el remanente escogido por gracia son hijos herederos de Dios y coherederos con Jesús, el Mesías. ¿Qué significado en el hebreo tiene ser un heredero de Dios? En el hebreo, esta frase, heredero de Dios, significa que un hijo de Dios es el heredero de las promesas y de las bendiciones de Dios. No es una sola promesa, no es una sola bendición. Aquí en esta enseñanza hemos visto varias promesas. Ovejas remanentes, por ejemplo. ¿Y qué significado tiene la palabra coherederos en hebreo? Coherederos en hebreo significa compañeros de herencia o aquellos que comparten una herencia conjuntamente. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:17? Si somos hijos,
Wow, ese es algo muy alto, muy fuerte y muy grande. Si llegamos a ser hijos de Dios, dice, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús, nuestro Mesías. Es decir, hay promesas y bendiciones para Jesús, nuestro Mesías, por ejemplo, una de ellas. Él es el tabernáculo de Dios para nosotros. Y varias más. Este término heredero de Dios, hermano, es un concepto muy profundo. Es muy profundo porque te enfatiza unión y semejanza. Unión y semejanza. Y de esto nos habla el mismo apóstol Pablo. Romanos 8. Busque Romanos 8. Versículos 28 al 30. Dice, y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, o sea, tienen bien claro Deuteronomio 6:5, Él los ayuda en todo, para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Acá también hay que escudriñar esto bien. Porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, porque a los que designó anticipadamente, Él los llamó, y a los que llama, justifica, y a los que justifica, glorifica. Hermano amado, acá hay tanta riqueza espiritual, pero solo me quiero enfatizar en el concepto profundo de unidad y semejanza. Que como un hijo de Dios ya está marcado previamente con la semejanza para llegar a ser a la imagen de Jesús el Mesías. Jesús el Mesías tiene sus promesas y sus bendiciones. Nosotros como hijos de Dios también tenemos nuestras promesas y nuestras bendiciones. Hermano amado, somos herederos de Dios. ¿Cuál es tu primer amor? ¿Estás haciendo lo bueno? ¿Estás entendiendo este tiempo? Para que resplandezcas y seas luz. Porque a ser luz hemos sido llamados. Bien, hermanos amados, muchas bendiciones, estimados amigos, hermanos, ahí en el canal del ministerio del YouTube. Esperemos que nuestro Padre Celestial les bendiga y los guarde.